Gente, el vídeo de hoy es súper importante, pónganle mucho cuidado, porque vamos a hablar de por qué los colombianos hemos comido tantísimo cuento durante tantos años, de cómo se ha manipulado la verdad en el país, de cómo se han construido verdades en base a mentiras y que todo eso ha servido para que unos pocos manejen a millones de personas como les da la gana. Hoy van a entender por qué cada 4 años se hace esa farsa que se llama elecciones, en las que al final sigue todo igual. Ahora van a entender por qué las campañas de descrédito a este primer gobierno de izquierdas, cómo se ha manipulado la sociedad en base a propaganda. Y para hablar de propaganda, tienen que entender cómo se creó esta vaina. Les voy a contar. Esto es un invento de un tipo que fue sobrino de Freud, el psicoanalista. El tipo se llamaba Edward Bernays y es uno de los hombres más influyentes de la historia. Es el padre de la propaganda. Antes de este tipo, de Bernays, los gringos no desayunaban huevos con jamón. Los hombres no usaban reloj de pulsera y las mujeres no fumaban. Gracias a las campañas publicitarias, manejando el inconsciente de las personas, Bernays hizo que millones de personas hicieran esas 3 cosas. Y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Bernays diseñó campañas, por ejemplo, en el que la industria cárnica traía a médicos respetables que aconsejaban a las personas pues un desayuno rico en proteína. Y así se volvió costumbre en el mundo entero lo de los huevos con jamón. Bernays hizo anuncios con soldados en el frente de batalla usando relojes de pulsera y así lo convirtió en un símbolo de masculinidad que hoy usan todos los hombres en el mundo. Bernays creó además el personaje del tío Sam, que llevó a millones de personas a reclutarse en el ejército. Bernays hizo que las mujeres de clase alta fueran a un desfile militar en la primera fila y se pusieran a fumar para que millones de personas las imitaran como signo de estatus, como signo de libertad. Es más, Bernays llamó a los cigarrillos antorchas de la libertad. Y no se quedó ahí, hizo muchísimo más. Hizo, por ejemplo, que el automóvil dejara de ser un simple medio de transporte y se convirtiera en un símbolo de estatus. En resumen, Bernays hizo que la gente comprara no lo que necesitaba, sino lo que la industria quería que comprara. ¿Y cómo lo hizo? Pues influyendo en los deseos de las personas, haciendo que la gente deseara esas cosas, que tomara las decisiones en base a emociones y no en base a razones. Y eso mismo lo aplicó a la política. Por eso asesoró a varios presidentes norteamericanos y a Bernays se lo rifaban los dictadores. Dictadores como Hitler, como Franco o como Somoza. ¿Por qué? Porque con el diseño de las campañas políticas, el tipo hacía que la gente eligiera entre 2 o más partidos, pero realmente la gente estaba eligiendo a los mismos. Uno de los que más aprovechó las enseñanzas de Bernays para manipular a las masas fue Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler. Gracias a la campaña organizada por Goebbels, en base a miedo y a odio a un enemigo común, que eran los judíos, gracias a eso llegó Hitler al poder. Y por eso sucedió la Segunda Guerra Mundial, que costó 100 millones de vidas y el exterminio de 7 millones de judíos. Curiosamente, Bernays era judío. Por supuesto que si Goebbels hubiera sido colombiano, habría puesto todo su ingenio y toda su manipulación al servicio de los poderosos, que en este caso pues habría sido la derecha colombiana, que es la que siempre ha gobernado. Habría hecho que todos los colombianos pensaran en un enemigo común, que podría ser el comunismo. Habría hecho que todos estigmatizaran a los que pensaban diferente, como hizo con los judíos. Habría hecho que deseáramos cosas que no necesitamos. Nos habría vendido noticias falsas una detrás de otra y a fuerza de repetirlas, los colombianos se habrían convencido de ellas, como han hecho desde siempre los grandes medios de comunicación en Colombia. Es decir, habría hecho lo mismo que hicieron los nazis. Bueno, y para eso
para que no sigamos comiendo cuento, para que ganemos el relato y para que la verdad sea dicha, pues estoy hoy aquí con Shamil Taher Silva. Profesor, bienvenido. Buenas, Pablo. Muchas gracias nuevamente por el espacio y la invitación para conversar. Sí, ¿quién mejor que tú para que nos pongamos un poco a analizar la manipulación de masas de los medios, la forma en que se han ido apropiando del relato y han impuesto una verdad, una cosa que es universal, pero que en el caso colombiano tenemos ejemplos clásicos y muy cercanos? ¿Qué opinas tú de este tema que yo creo que en los medios de comunicación no se trata mucho, precisamente porque es una herramienta con la que trabajan? Lo que yo creo sobre los medios es que son probablemente el principal instrumento de manipulación ideológica en la sociedad colombiana hoy en día. Y es por eso que cuando uno mira quiénes son los dueños de los medios de comunicación, entiende que están hoy en función de evitar que el gobierno actual logre transformar el régimen de privilegios que tenemos en Colombia. Para mí, una de las noticias más importantes de estas últimas 2 semanas han sido las declaraciones de Salvatore Mancuso, que no tuvieron el cubrimiento que, en mi opinión, debieron haber tenido en los medios de comunicación. Porque cuando uno se pone a mirar lo que está diciendo precisamente Salvatore Mancuso, es algo que ha venido repitiendo hace prácticamente 15, 16 años y que o no ha sido investigado ne, o ha sido enterrado o cuando lo repite, más o menos hay histeria y hay como una solidaridad de gremio desde los grandes medios de comunicación para de alguna manera desestimar lo que el señor está diciendo. Y lo que el señor está diciendo, yo creo que vale la pena dividirlo en tres cosas. La primera es que las élites de Bogotá, eh, de la cabeza de Pacho Santos, promovieron que existiera el bloque capital de las autodefensas. Prácticamente lo que está diciendo es que Pacho Santos es su autor intelectual. ¿Qué es pedir que haya un bloque capital? ¿Qué haría un bloque capital en Bogotá? Bueno, le recuerdo a la gente, las Autodefensas Unidas de Colombia fueron una confederación de grupos paramilitares que tuvo probablemente su mayor fuerza y actividad a finales del gobierno de Andrés Pastrana y a inicios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y cuando digo que que fue una confederación de organizaciones paramilitares, es que hubo bloques de paramilitares que se coordinaron a nivel nacional y que tenían como cabeza a Carlos Castaño. Entonces, así como estaba Salvatore Mancuso, sobre todo en Córdoba y la zona de Urabá, estaba también Ernesto Báez, o estaba también, y estaban operando sobre todo en zonas de interés de transnacionales y de terratenientes y de ganaderos. Cuando hablamos de que los paramilitares estaban operando, yo sí quisiera que nos cuentes y que le cuentes a la gente joven cómo operan los paramilitares. Bueno, y a mí me parece la aclaración importante porque muchas veces también me choco en mis clases como que no hay diferencia entre grupos paramilitares y grupos guerrilleros. Prácticamente para cualquier parroquiano es lo mismo. Y a mí sí muchas veces me cuesta trabajo insistir en que aunque cualquier violencia es condenable, no todas las violencias son iguales, ni tienen la misma intencionalidad. Y el paramilitarismo en Colombia nunca son sobre todo grupos que nunca han tenido la intención de usar la violencia para subvertir el orden de este país, sino sobre todo para mantenerlo y fortalecerlo. Entonces, lo que han hecho históricamente los grupos paramilitares en Colombia es usar el miedo a través de masacres, genocidios, torturas, sobre todo sobre la población civil. ¿Para qué? O para desplazarlas de sus territorios o para evitar que se organicen en términos sociales, ¿sí? Porque más o menos el discurso mediático, el relato, ha sido que han sido prácticamente héroes que lucharon contra grupos guerrilleros.
Y de hecho, si miramos, por ejemplo, las noticias sobre Salvatore Mancuso y Ernesto Báez por allá en el 2004, en donde la bancada del paramilitarismo, que era la misma bancada del presidente Álvaro Uribe, se paró a aplaudirlos de pie en el Congreso. Ese era el relato, que eran héroes que estaban luchando contra grupos guerrilleros. Pero lo cierto es que cuando uno se pone a mirar las masacres del paramilitarismo entre finales del gobierno de Andrés Pastrana y principios del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fueron masacres que respondieron a empresas agroindustriales de carácter transnacional, como por ejemplo la Chiquita Brands, palmicultoras, ganaderos, empresas mineras y petroleras, y que llevaron a que se desplazara un montón de gente, desocuparan esa gente de los territorios y que también esos territorios terminaran siendo apropiados por estas élites y por estos intereses económicos y políticos. Y lo que dijo Salvatore, lo que ha venido repitiendo Salvatore Mancuso es que Pacho Santos promovió como autor un bloque capital, o sea, un grupo paramilitar articulado a las Autodefensas Unidas de Colombia en Bogotá. ¿Y en Bogotá para qué? Pues no necesariamente para desplazar personas, sino precisamente para atacar a organizaciones sociales, a movimientos estudiantiles, organizaciones barriales. Y entonces hoy tenemos eh, muchísima evidencia de crímenes de ese bloque capital a finales de los 90, a principios de los 2000, o sea, asesinatos de líderes estudiantiles, de líderes comunales, barriales. Y si algo no se investigó en la desmovilización de las autodefensas, en la falsa desmovilización de las autodefensas, es esa actividad del bloque capital en Bogotá. Mucha gente piensa que es que eso fue una idea que soltó Pacho Santos, pero que eso no llegó a haber un grupo, un bloque capital. Entonces sí hubo un bloque capital y asesinó, torturó, desapareció. ¿Qué fue lo que hizo el bloque capital? Sí, porque dentro de las horas y horas de declaraciones a la JEP, Mancuso también explicaba que ellos tenían infiltrados en las universidades, tenían gente que estaba como estudiante y que coordinaba también con las autodefensas y con el DAS para señalar a líderes estudiantiles y para decir, hey, este que tiene un discurso de izquierda es igual a un guerrillero y entonces a este hay que atacarlo, matarlo, desaparecerlo. Mm. Entonces, cuando uno mira hay eh, una arremetida contra el movimiento social en Bogotá, sobre todo en esos años, y entonces empiezan a desplazar líderes sociales, estudiantiles o barriales, empiezan a haber cada vez más muertos y torturados, Mm. sobre todo en esos años, y en varios casos el mismo bloque capital se daba la autoría de esto. Lo que me parece a mí como más increíble de todo esto es que así como pasó eso, a la hora de la falsa desmovilización, ese bloque capital nunca se desmovilizó, o sea, no podemos encontrar como esas imágenes de esos Mm. paramilitares entregándole las armas al gobierno de Uribe, y eso tampoco se ha investigado. Eso tampoco se ha investigado, entre otras cosas, porque quien tiene que investigar es la fiscalía. Y la fiscalía está capturada por esos intereses criminales y mafiosos. Cuando tú dices la falsa desmovilización de los paramilitares, ¿qué diferencias grandes destacarías entre la desmovilización, la supuesta desmovilización de los paramilitares y la desmovilización de las FARC? Pues a ver, es que algo que también pasó en esos años es que Álvaro Uribe tenía una bancada mayoritaria y esa bancada mayoritaria le permitía pasar pues lo que él quisiera en el Congreso de la República, entre esas su elección inmediata. Y esa bancada mayoritaria, por investigaciones
de la Corte Suprema de Justicia, en donde estaban, por ejemplo, el actual ministro de Defensa, Iván Velázquez, como uno de sus magistrados investigadores. Se comprobó entre finales del primer gobierno de Álvaro Uribe y el segundo que llegó al Congreso de la República por el apoyo de esas autodefensas. O sea, esas autodefensas obligaron a muchísima gente a votar por esos congresistas. ¿Para qué? Para tener esa bancada mayoritaria en el Congreso. Y fue esa bancada la que termina votando la Ley de Justicia y Paz. La discusión fundamental, una de las discusiones fundamentales en esos primeros 4 años de Álvaro Uribe Vélez fue que ese paramilitarismo se iba a desmovilizar. Y hoy hablamos de la ley de justicia y paz, pero cuando el gobierno la propone es prácticamente una ley de perdón y olvido, ¿sí? Y es una ley de perdón y olvido que si no fuera por la oposición al uribismo en ese momento, que era totalmente minoritaria, o sea, eso probablemente un joven que hoy nos escuche de 16 años no lo entiende, sí, pero en esos años Álvaro Uribe tenía una aprobación del 85% más o Como menos. Bukele hoy en día, más o menos en su país, ¿no? Exacto, y entonces la oposición minoritaria, en donde había, por ejemplo, el actual presidente, que era, si no estoy mal, representante de la Cámara, fue La ponencia de Petro sobre el paramilitarismo al 2007, yo creo que es de las mejores cosas que se pueden escuchar en la historia del Congreso. Yo le animo a la gente que busque esa ponencia del presidente, que es una cosa absolutamente documentada, valiente. Ese señor que está en este momento en la presidencia de Colombia, en el 2007 ya empezó a jugarse la vida denunciando paramilitares. tal cual. Entonces estaba como avanzando la investigación de la Corte por un lado y estaban las denuncias en el Congreso de la República y esa oposición minoritaria que prendió las alertas y que también pidió apoyo de la comunidad internacional, logró que la ley de justicia y paz no fuera una ley de perdón y olvido, sino que respondiera como a los esquemas mínimos del derecho internacional. Entre esos que el paramilitarismo, para poder recibir las penas irrisorias que recibieron, o sea, dentro de la ley de justicia y paz no importaba si usted tenía 1000 masacres o un asesinato, igual pagaba 8 años de cárcel. eh, Tuvieran que eh, decir verdades sobre sus actividades criminales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué digo que es una falsa desmovilización? Porque el proceso nunca se preocupó porque el paramilitarismo de ese momento no volviera a agarrar las armas, sino que se preocupó porque estuvieran para la foto en donde le entregaban las armas al gobierno, dijeran cualquier cosa en los cortes de justicia y paz y al final pagaran esos años de cárcel y pues no había una preocupación porque no volvieran a agarrar esas armas. ¿Cuál fue el papel de la figura de la extradición en ese momento? Entonces, hubo comandantes paramilitares que se tomaron muy en serio eso de empezar a decir verdades. eh, Y cuando el paramilitarismo empieza a explicar y empieza a confirmar, hey, sí, nosotros sí apoyamos a estos congresistas, nosotros tuvimos relaciones con empresarios en los territorios, nosotros somos responsables de que ciertas comunidades se desplazaran, eh, cuando se empezaban a acercar cada vez más a la verdad de apuño y es que el presidente de la época no hubiera llegado a ser presidente si no hubiera sido por su apoyo. Lo que hace el gobierno es pues traicionar a esa comandancia paramilitar y mandar los Estados Unidos extraditados. ¿Por qué la jugada les servía? Pues porque a Estados Unidos no le interesan las violaciones a los derechos humanos en Colombia, sino pues las actividades de narcotráfico. En esa época firma Álvaro Uribe los tratados de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo. Sí, paralelo a todo esto que estamos comentando, pues se concreta el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. eh, y sí, tiene que ver, digamos, ahí hay una relación muy fuerte
o en una relación, digamos, que se fortalece muchísimo más durante esos años con Estados Unidos. El mismo presidente Uribe es el único presidente de la época que eh, da una declaración pública, presidente latinoamericano de la época que da una declaración pública de apoyo a la guerra de Irak. Eh, Ese mismo presidente Uribe, como en el 2008, cuando Rafael Correa vota a los gringos de la base de Manta en Ecuador, es el que le ofrece 8 bases militares colombianas al ejército de los Estados Unidos. Y es ese mismo presidente Uribe que fue condecorado por Bush, el que extradita a esta comandancia paramilitar a Estados Unidos con la intención de silenciarlos. Por lo que digo, la justicia de Estados Unidos no le interesa resolver las violaciones de derechos humanos en Colombia. O sea, Claro, y ese ha sido como un principio de la política exterior de Estados Unidos prácticamente desde que empieza la doctrina Monroe, como no me importa que este sea mi hijo de puta porque es mi hijo de puta, más o menos. Entonces, al mm, final, eso lo dijo algún secretario de Estado en los 70. Entonces, a Estados Unidos no le interesa la violación de derechos humanos siempre y cuando pues sea un gobierno funcional a sus propios intereses. Entonces extraditan a estos comandantes, la tropa de las autodefensas, después de que recibe como ciertos subsidios y beneficios, pues algunos sí se incorporaron a la vida civil, pero la mayoría se termina reciclando en nuevos grupos paramilitares, lo que en esos años empezaron a llamar las bandas criminales. Entonces, con eufemismos escondemos la historia, ya se dejó de hablar de paramilitarismo, sobre todo en medios de comunicación, y se empezó a hablar es de bandas criminales, y es en esos años que surge el Clan del Golfo, el Clan del Golfo como un hijo de esas autodefensas mal desmovilizadas, o sea, fue una falsa desmovilización porque el grueso de ese paramilitarismo, de los 30.000 hombres en armas que el gobierno registró que entregó algún arma, lo cierto es que entregaron muy pocas armas, se reciclaron nuevamente en estas bandas criminales. Cuando uno revisa el grueso del Clan del Golfo y de los diversos, de lo que hoy llaman grupos armados organizados, eh, pues vienen a ser casi el mismo número de hombres, porque la intención del gobierno de la época nunca fue resolver el problema de la violencia, sino pues seguir punteando en las encuestas, porque claramente necesitaban el espectáculo. De hecho, en esos mismos años hubo ahí sí, completa mentira de desmovilización de un grupo guerrillero, por lo que de hecho el comisionado de paz de la época hizo todo un mm, montaje de una desmovilización de un supuesto frente de las FARC, con tal de tener la foto de que mm. estaba funcionando la seguridad democrática y que los guerrilleros se estaban rindiendo. Y por eso hoy está investigado y por eso hoy él está por fuera del país, porque está escapando de la justicia por eso. También hay que decir que el Clan del Golfo, tú dices, sí, se reciclaron las autodefensas en el Clan del Golfo, pero se reciclaron mejoradas, ganando territorio, esparciéndose por todo Colombia, cogiendo más municipios, teniendo ya el antecedente de esa impunidad que había sido esa falsa desmovilización y además cogiendo un poder económico brutal con un narcotráfico 2.0, con una minería ilegal 2.0 y con una complicidad, digamos, de buena parte del empresariado, de los ganaderos, de los señores feudales, y por qué no decirlo, ya he dado el ejemplo de Pacho Santos, de buena parte de la oligarquía colombiana. Entonces, esa evolución del Clan del Golfo y toda esa impunidad sigue hasta el día de hoy. Por ejemplo, la entrega de Otoniel, absolutamente farsa, es también la misma política, ¿no? Llevarse un tipo a que lo juzguen por narcotráfico, que es un delito menor al lado de las atrocidades que ha cometido. ¿Tú crees que eso sigue siendo, digamos, el modus operandi para que se quede en la impunidad lo que sigue haciendo el paramilitarismo en Colombia? Por eso me parece tan interesante que Salvatore Mancuso sea coherente con sus declaraciones. Entonces, el hombre no ha cambiado sus declaraciones en los últimos 15 años. Pastrana y Uribe dice que ahora sí, que no, que ahora los está calumniando.
Cuando antes le decían le daban la razón, ahora lo van a demandar por calumnias, ¿no? Tanto Pastrana como Uribe. Claro, porque siempre y cuando sean un criminal, o bueno, más bien, el relato es que como es un criminal no se le puede creer, más o menos, pero eso funciona solo si el criminal está señalándolos a ellos. Claro. Sí, si no, pues entonces esos testimonios sí son creíbles. Lo cierto es que así funciona la justicia aquí y en Estados Unidos. O sea, los Mm, criminales proporcionan verdad y por esas verdades pues tienen, pues la justicia o los sistemas de justicia les da beneficios. Y así está montada la JEP. O sea, la única manera para que Mancuso sea aceptado en la JEP es que lo que está diciendo sea cierto. Y la JEP tiene sus instrumentos para verificarlo y Mancuso está obligado a dar evidencia de que lo que está diciendo es verdad. Yo creo que Mancuso pues está jugado para entrar a la JEP, entre otras cosas porque la JEP ya rechazó a Ernesto Báez. Ernesto Báez, las declaraciones de Ernesto Báez no fueron tan relevantes y tan importantes como las de Mancuso. Y más o menos lo que hizo Ernesto Báez fue justificarse en las declaraciones que dio hace unos meses y la JEP lo que hizo fue rechazarlo. En este caso, Mancuso sí está insistiendo en sus declaraciones de los últimos 15 años. Tuvo audiencias privadas, o sea, hubo audiencias en donde explicó que había complicidad con el generalato de la fuerza pública y señaló a varios, entre esos a Mora Rangel, pero hubo un punto en donde dijo, hay otros temas que sí se los tengo que decir en privado porque pues esto afecta a la seguridad de personas cercanas a mí, más o menos. Porque, y ahí viene lo que su merced mencionaba, es verdad que el paramilitarismo se ha mejorado, o sea, se ha afinado y ha entendido sobre todo cuando hablamos del clan del Golfo que las relaciones deben ser como más territoriales y no directas como con la élite santafereña, como mm. la que tenía las autodefensas con Pacho Santos y el tiempo en los 90. Entonces el clan del Golfo tiene sus relaciones sólidas, es con los generales de las brigadas, con los directores de la policía de los departamentos, también con esos clanes familiares de estas regiones. Eh, y se dedican no solo al narcotráfico, sino a la minería ilegal y a otras actividades criminales. Por eso el mismo presidente las rebautizó como organizaciones multicrimen, porque si uno las entiende de esa manera puede entender muchísimo mejor cómo desactivarlas. Y ahí entra también la fiscalía, porque pues al final la institución que debería investigar pues estas denuncias es la fiscalía, pero entonces tenemos hoy a Barbosa, antes teníamos a Néstor Humberto Martínez, y por eso estas investigaciones no se han adelantado. Yo creo que Muy seguimos teniendo seguramente, a Néstor Humberto Martínez. bueno, se podría interpretar de esa manera, sí, que Néstor Humberto Martínez no ha salido de la fiscalía. Eh, lo cierto es que lo más probable es que Mancuso sí entre a la JEP, o sea, sí se ha aceptado en la JEP, y pues la JEP tiene sus propios pues instrumentos de investigación autónoma, no tan fuertes ni con el presupuesto que tiene la Fiscalía General, pero los tiene y probablemente eso va a ser un tema de conversación en los siguientes 3 años. ¿Cómo van avanzando esas investigaciones de la JEP a partir de la evidencia que suministre Salvatore Mancuso sobre esas relaciones de las autodefensas con estas élites bogotanas, que no son solo élites políticas como Pacho Santos, sino, insisto, son élites mediáticas? O sea, el Pacho Santos de finales de los 90 era el que escribía las editoriales del Tiempo. Eh, Era subdirector del Tiempo, fue director de RCN, era un editorialista, fue profesor de periodismo en la Javeriana, en la Jorge Tadeo Lozano. Pacho Santos invitaba a Salvador Mancuso a darle charlas a los editorialistas del Tiempo. Es
que la implicación de los medios de comunicación en Colombia con el narcotráfico, con el paramilitarismo es directa, y yo creo que esa es la fortaleza que tiene esa narrativa paramilitar y de héroes que defienden la libertad y los valores y el orden en Colombia. Yo sí quisiera que tú me contaras un poquito qué sabes tú de esa relación de los medios de comunicación con el paramilitarismo hasta el día de hoy. Es justificar las acciones del paramilitarismo sobre todo. Entonces, cuando uno lee las editoriales de los 90 del tiempo, son más o menos en esa clave, que lo que hacían y que lo que estaban haciendo era pelear contra los guerrilleros y que lo que estaban haciendo era pelear contra los guerrilleros porque, pues porque el Estado no era capaz de hacerlo. Y eso encajaba perfectamente con el discurso de campaña de Álvaro Uribe Vélez, que era lo que hay que hacer aquí es recuperar la seguridad, sí, recuperar la seguridad, y eso implica fortalecer a la fuerza pública, y eso implica copar los territorios, que era el discurso de campaña que le permitió a Álvaro Uribe Vélez ganar. A propósito también del fracaso de los diálogos del Caguán. Entonces, por un lado, te estaban diciendo como que estos héroes de la patria se están organizando para defendernos de los guerrilleros. Por el otro lado, estaba este candidato, entre comillas, outsider, que decía, si ven, aquí no se puede por las buenas, toca es a las malas. Y lo que estaba pasando realmente en los territorios es que esos supuestos héroes estaban era masacrando campesinos, indígenas y afrodescendientes y los estaban sacando de sus territorios bajo la excusa de que eran guerrilleros. A mí, quien nos está escuchando no nos puede mostrar un solo combate real entre las autodefensas de los 90 y las FARC, porque no hubo, ¿sí? No hubo combates directos entre las FARC y las autodefensas. Y no hubo combates directos pues porque esa no era la manera de operar del paramilitarismo y esa no era la intención del paramilitarismo. También Mancuso habló de Claudia Gurizati. Si uno puede hablar de dos periodistas de ese momento que sin pena ni asco estaban justificando el paramilitarismo, eran por un lado Pacho Santos, que no podemos olvidar que fue el vicepresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus 8 años de gobierno, sino también Claudia Gurizati, que le hizo entrevistas demasiado complacientes a Carlos Castaño en esos años. Sí, lo que explica Salvatore Mancuso es que esos periodistas tenían línea directa con Carlos Castaño y Carlos Castaño apareció en RCN en horas de entrevistas en donde seguía reforzando ese relato donde ellos eran unos héroes. Y eso cala hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se sigue entendiendo en buena parte de la ciudadanía que el paramilitarismo fue una respuesta a la guerrilla. Y eso, pues no es verdad. Eso no es verdad porque eso no ha sido el papel del paramilitarismo en el país. El paramilitarismo ha estado es para reforzar con violencia los privilegios que tienen estas élites en Colombia. Y ese ha sido el papel de los medios, reforzar pues, esa historia, entre comillas, épica de esos supuestos héroes. ¿Cuál crees tú que es la causa en este momento de que el relato lo vaya ganando la derecha en temas como la salud, como la educación, como la reforma laboral? ¿Cuál es el fallo del progresismo? ¿Qué es lo que no sabemos o no podemos hacer bien? Noam Chomsky le decía eso la manufactura del consenso. Entonces, el consenso público se puede construir. Y quienes construyen el consenso público es sobre todo el poder mediático, que son estos grandes medios de comunicación. Eh, si tú escuchas todo el tiempo que las EPS son buenas y no tienes, digamos, una fuente de información alterna que te presente otra clase de información, muy probablemente tú vas a terminar pensando que las EPS son buenas. Si uno mira como las encuestas y los índices de favorabilidad del sistema de salud hace un año, pues eran bajos y eran cuestionables. Si uno le pregunta a cualquier persona humilde que no tenga la capacidad de pago para acceder a la medicina prepagada,
todas las historias tienen que ver sobre todo con que que tienen que esperar 3 meses para cualquier clase de atención digna, las especialistas son imposibles, muy probablemente no es lo mismo. No, muy probablemente no es lo mismo la experiencia de un ciudadano en Bogotá con el sistema de salud que un ciudadano en el Baupés. Eh, y el sistema tiene muchísimos problemas y esos problemas tienen que ver con algo que el gobierno tiene muy claro y es que la intermediación de las EPS y el ánimo de lucro de las EPS no permiten que se tenga un sistema que le garantice el derecho a la salud a todos los ciudadanos, Pero ¿tú crees independientemente que si... el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer para ganarse ese relato? Porque es que sigue habiendo una gran cantidad de población colombiana que sigue oponiéndose a esa reforma de salud, cuando es algo que los va a beneficiar, no terminan de entender eso. Yo creo que el gobierno lo anunció desde la campaña, que ese era un objetivo, y desde la campaña están los medios repitiendo que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, que no lo podemos cambiar. Parte de lo que Noam Chomsky diagnosticaba sobre los medios hace años es que eso funciona, esa manufactura del consenso funciona siempre y cuando se mantenga la gente en la ignorancia. Entonces muchas veces lo que se hace es decir medias verdades como cuáles, como que el sistema de salud colombiano tiene una cobertura prácticamente universal, que eso es una media verdad, o sea, eso es cierto en el papel, o sea, Si le dan cualquier carne ciudad. a la gente, pero luego no la atienden, ¿no? Exacto, cualquier ciudadano en Colombia está afiliado a una EPS. El ciudadano del Baupés y el ciudadano de Bogotá. O sea, es cierto en el papel, hay cobertura universal. Que el sistema de salud colombiano tiene un gasto promedio de $250 por persona. También es verdad, sí es una media verdad. Y que eso en otros países es terrible, como en Estados Unidos, que también es cierto, o sea, que los gastos se disparan en otros lados. Sí, lo que no te Pero dicen es que de esos 250, ¿cuánto se queda la intermediación de las EPS o las EPS negando servicios o teniendo sus propias clínicas? Y en todo ese trabajo de intermediación, realmente lo que hay es un fenómeno muy cruel. Y es que entre más servicios se le niegan a los pacientes, más dinero ganan las EPS. ¿Cómo puede funcionar un sistema de salud así? Las personas que se oponen a eso es precisamente porque no conocen la profundidad de esa intermediación. Y yo creo que el gobierno actual, el ministerio actual, ha fallado en las campañas de pedagogía que tendrían que haberse hecho de forma mucho más sencilla y contundente. Y básicamente la frase era esa. No son aseguradoras, las EPS no son aseguradoras. Son empresas con ánimo de lucro que ganan más dinero entre más servicios le nieguen a los colombianos. Y eso es, y ya está. Y todos los demás 500 artículos sobran para convencer a la gente, porque ya con ese lo tendrían claro. Yo soy muy primario en eso de la comunicación, precisamente porque no soy comunicador, pero yo eso lo entiendo. Si me dan una cantidad de explicaciones técnicas, no las entiendo. ¿Tú qué crees que ha sido el fallo para que la gente no apoye masivamente la reforma de la salud en Colombia? yo lo que creo es que el gobierno se está demorando en organizar una ofensiva mediática para defender sus propósitos de cambio, ¿sí? Se está demorando, entre otras cosas, porque pecó de inocente, como que dijo, bueno, si vamos jugando al diálogo, vamos a poder convencer a esta gente que con el diálogo vamos a cambiar las cosas, ¿sí? Y lo cierto es que pues ya está más que demostrado y también por eso fue que hubo ese remesón ministerial que están dispuestos a quemar el país con tal de que no se cambien ese régimen de privilegios, ¿ya? Y lo que estaba explicando ahorita, entonces ahí es clave el papel de los grandes medios de comunicación, porque esa manera de construir consenso tiene que ver con lo que decía Chomsky, por un lado las medias verdades, por otro lado te montan expertos que solo explican que no hay alternativa, como que cualquier experto que monten siempre va a explicar que no hay opción, como que el mejor sistema que tenemos es este. Si acaso montarán a alguien ahí como para que muestre cierta clase de disenso, pero el mensaje que se repite todo el tiempo es que cambiar el sistema solo va a traer problemas.
¿sí? Solo va a traernos problemas y dificultades. ¿Para qué? Pues para que la gente llegue a la conclusión de que lo mejor que podemos hacer es quedarnos con el sistema que tenemos. Pero eso lo han hecho siempre los tiranos en el mundo entero. O sea, no hay un solo tirano en el mundo que quiera que cambie nada. Desde los faraones egipcios hasta los dictadores centroamericanos, todo el mundo quiere es que la cosa siga igual. El statu quo es a lo que más le tiene miedo es al cambio. Entonces, en el caso Y colombiano los es igual. mejores, Han conseguido un país tan terriblemente desigual y una pequeña élite con unos privilegios tan grandes que han tenido que utilizar la fuerza y que han tenido que utilizar toda la mentira. No están dispuestos a dejar esos privilegios. Cuando la clase media y los desfavorecidos de Colombia no entienden eso, es porque se les ha mentido, se les han vendido este relato, que es lo que yo quisiera que explicáramos hoy bien, cómo en la consulta anticorrupción, en el plebiscito para la paz, en todo eso, interviene una cantidad de manipulaciones mediáticas para aupar a veces figuras. Fíjate lo que pasó, cómo capitalizó Claudia López la figura de la consulta anticorrupción, cómo políticamente se dispara Claudia López, cómo con un discurso aparentemente progresista, haciéndole debates a Álvaro Uribe, decimos, bueno, qué bien, qué maravilla esta mujer, confiamos en ella, votamos por ella, y fíjate qué desilusión tan grande. Al final tenemos una alcaldesa neoliberal que apuesta por el Transmilenio, que no le importa el medio ambiente, que le hace el favor a todos los oligarcas y a todos los constructores y a toda la gente que le hacía exactamente el mismo favor, Peñalosa. Y todo ese relato se lo ha ganado de esa manera, engañando. Entonces, ¿cuál es el papel del ciudadano consciente para hacer una pedagogía que sea extensiva al resto de la población, para que no tengamos que repetir una y otra vez que nos ganan el consentimiento, como decía John Chomsky Chamil? parte del papel de ese ciudadano consciente es buscar información alternativa que se preocupe por explicar estos problemas desde otras perspectivas a la del poder mediático corporativo. Entonces, a propósito de lo que usted mencionaba de Claudia López, también es importante entender que hay diferencias entre esas élites. O sea, no son una sola élite, hay sectores dentro de esas élites. Hay una élite abiertamente paramilitar y genocida, donde eh, probablemente su representante más visible es Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Pero otro sector de esa élite es una élite que nos quiere vender el relato de que esto es una democracia liberal. ¿Cómo hace una democracia liberal? Una democracia en donde cualquiera que se esfuerce lo suficiente va a poder tener una vida digna. Entonces, en ese relato, si tú no te esfuerzas lo suficiente, es tu culpa que te vaya mal en la vida, más o menos. Una persona que nos esté oyendo en este momento, Chamil, que diga, uy, yo me estoy enterando en una cantidad de vainas que yo no sabía y muchos de mis amigos, de mi familia, de mis conocidos tampoco lo saben. ¿Cómo puede colaborar para que ese relato se difunda? Entonces ahí es cuando hay cosas prácticas, concretas que hay que hacer. Difunda estos contenidos. Haga cadenas de WhatsApp, haga segmentos cortos, haga píldoras. Yo no tengo un TikTok. Coja usted, abra un TikTok, móntelo. Nosotros nunca vamos a tener problemas de derechos de autor con contenidos de palabras mayores y hay más de 500 vídeos. Publíquenlos, republiquenlos, difúndanlos, fragmentenlos. Los que se quejen de que estas conferencias, de que estas charlas sean muy largas, hagan segmentos de 20 segundos, hagan sus propios comentarios, den el paso adelante. Yo no soy un periodista, Shamil tampoco está aquí ni por dinero, ni por fama, ni por nada. Estamos aquí intentando hacer conversaciones que puedan ser pedagógicas para los demás. Entonces, aporten ustedes eso. Una vez que termine este programa, dedíquenle 15 minutos a difundirlo, 10 minutos, 5 minutos. Revisen el canal. Hemos hecho una página web para que busquen por personajes y por temáticas. Es decir, necesitamos una proactividad de parte de la ciudadanía. A mí se me ocurrió empezar a hacer este canal YouTube y ahora ya tiene más fuerza. Pero a muchas personas que se les ocurriera lo mismo, podríamos conseguir conquistar ese relato. ¿O no, Shamil? Sí, además yo sí soy un convencido de que la ciudadanía tiene que salir de su minoría de edad, o sea, tienen que asumir su responsabilidad. No es suficiente,
lo mínimo que le exigimos a las personas, digamos, los que promovemos esta clase de conversaciones, es que voten. Pero para mí eso es el menor esfuerzo. O sea, la mayoría de edad ciudadana es, hey, involúcrense en los temas públicos. Si para algo nos han servido las redes sociales en estos últimos años, es para romper ese dominio hegemónico que tenía ese Mm. poder mediático corporativo. Pero las redes sociales son un espacio de conversación abierta en donde se difunden muchísimas mentiras, pero sí cada ciudadano asume su responsabilidad y pues debate y brinda herramientas de análisis. Muy seguramente nos educamos también entre todos. Muy probablemente de lo que se trata es de en cualquier espacio en donde usted tenga esta clase de conversaciones, pues aquí le estamos dando herramientas para que brinde una perspectiva diferente al problema. Usted puede estar en una conversación familiar en donde le digan, hey, es que no podemos cambiar la reforma a la salud, pues metas en la conversación y diga, amigo, pues puede existir un mejor sistema. Claro. Tal vez el problema es el ánimo de lucro de la CPS y esa es la intención del gobierno. Tenemos que abrir esas conversaciones, hay que Mm. asumir también la mayoría de edad como ciudadanos, porque si esperamos a que nos cambien las cosas desde arriba, pues el que está arriba tomando decisiones también puede cometer errores. ¿Tú ves Entonces, mucha pasividad entre tus alumnos a este respecto o encuentras que hay mucho activismo entre los jóvenes que son alumnos tuyos concretamente? depende, depende de la universidad, ¿sí? Entonces, eh, yo sinceramente lo que veo es que a propósito del relato, hay, hay cada vez más referentes de extrema derecha para la juventud actual. O sea, eh, Miguel Polo Polo es como el ejemplo colombiano, pero hay unos influencers de derecha que se vuelven referentes ideológicos para estos jóvenes. Mm. Entre otras cosas porque tiene una estética rebelde. Entonces, Bueno, y hay el otros que empiezan como influencers de izquierda y terminan de derechas como el JP Hernández. también, sí, que Ese tipo tiene una estética. consiguió 1 millón de suscriptores en YouTube haciendo vídeos amarillistas contra una cosa, contra la otra, ha estado saltando de un lado para otro. Es muy fácil llegar a tener tantísimos suscriptores haciendo pues ese tipo de vídeos cortos, llamativos, alarmistas, no sé qué tal, y de pronto tranquilamente darle la vuelta a todo lo que había dicho y hacer exactamente lo contrario. Esa es una manipulación clarísima de cómo alguien ha utilizado un relato para terminar haciendo políticamente exactamente lo contrario y básicamente pues para su propio beneficio, no para el de una ciudadanía. ¿Cómo es el tema de los influencers? Cuéntame tú cómo lo ves desde el punto de vista tuyo allá en Colombia, porque yo he visto, por ejemplo, que la cantidad de influencers progresistas muchas veces están trabajando descoordinadamente, lo primero, y segundo, sin el apoyo del gobierno, siendo afines totalmente a la causa progresista, y tercera, veces, muchas veces autocensurados porque algunos de ellos reciben ayudas de políticos, ayudas económicas concretas de políticos. ¿Cómo ves tú el tema de los influencers en Colombia en toda esta batalla? Yo sinceramente creo que se están limitando a denunciar problemas de corrupción, ¿sí? Uno. Dos, son espacios de denuncia que han sido valiosos, pero que no se preocupan por profundizar en los temas. Entonces, eh, ahí es donde entran personajes como J. Hernández y que le permiten, digamos, o que le abren espacio político a liderazgos como los de Claudia López, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque particularmente mi interés también como docente es ese, brindar herramientas teóricas, conceptuales e información que pues que le sirva a cualquiera para disputarse este relato del que estamos hablando, de prácticamente cualquier problema público. Pero ese no es el interés de muchos influencers que se digan progresistas, si acaso como denunciar corrupción, pero es que ahí nos estamos limitando como al marco de la democracia liberal, ¿ya? Una democracia liberal
particularmente no es mi interés. O sea, yo sí creo que hay que transformar estructuralmente este país para que haya una democratización de la sociedad, y eso es una democratización económica sobre todo. O sea, hay que democratizar materialmente este país, y esa no es la apuesta de los influencers, de muchos de los influencers de, digamos, de lo que llaman el campo progresista. Mm. Y ahí es donde viene lo que yo estaba mencionando también, cuando me preguntaba por mis estudiantes. Yo doy clases de economía política, por ejemplo, y en economía política para muchos, cada vez me encuentro con más estudiantes así, me llegan con discursos como los de Milei, Javier Milei, que es un influencer argentino, que Sí. habla de, que habla de economía. O sea, él en sus videos habla de economía. Él aparentemente tiene un título de economía y es tan efectivo que en estos momentos está a punto de disputarse la presidencia en Argentina, ¿sí? En estos momentos. Y más o menos uno se da cuenta de eso, pues porque yo también veo esos contenidos para entender cuál es el Mm. relato que ellos están jugando. Y entonces, el discurso de ellos es que prácticamente todo lo que no sea Milton Friedman es comunismo, ¿sí? Más o menos, Ujú. ¿sí? Eh, y para Milley, Keynes es un socialista soviético, más o menos en esos términos. Y eso es lo que yo veo en mi salón de clases y, y los estudiantes repiten exactamente las frases de Milei en sus videos. O sea, ellos a mí no me tienen que decir que vieron un video de Javier Milei porque yo lo sé cuando me están hablando. Sí, entonces yo siempre, bueno, y también es que el espacio del salón de clases da para hablar más largamente sobre estos temas. Sí, entonces en el salón de clases yo siempre les exijo, bueno, ¿y de dónde sacó esa información? ¿Ya? Y normalmente, pues ahí es donde empiezan como los problemas del argumento. Lo que no puede pasar en contenidos de redes sociales, a diferencia de lo que estamos haciendo ahora, muy seguramente en un video de 2 minutos, pues usted no puede explicar de dónde sacó la información que sacó, ¿sí? O usted puede decir lo que se le da la gana, y si usted tiene la credibilidad para quien lo está escuchando, pues muy seguramente esa persona que lo está escuchando le va a creer, ¿sí? Entonces, todo esto empezó con la pregunta sobre el relato y sobre los influencers, y yo sí creo que no hay una ofensiva mediática del gobierno para defender las No, reformas no y la hay. ¿Cuál es el papel que podemos jugar nosotros para poder desenmascarar, digamos, esas publicaciones o toda esa campaña de descrédito cuando tenemos encima corporaciones millonarias, periodistas que son empresarios multimillonarios, que tienen interés en múltiples cadenas, que aparecen todos los días por todas las partes? Nosotros desde la irrelevancia, tú en el caso de la clase, aquí nosotros en el caso del Internet, pero ¿cómo podemos nosotros luchar contra esos poderes mediáticos tan grandes con contenidos que se puedan hacer potentes y partes del relato para los colombianos? yo insisto en algo, es que lo primero es entender los problemas. Entonces, en estos ejemplos que su merced me daba, eh, Semana es una empresa de comunicaciones y la familia Gilinski, que es una de las más poderosas de este país en estos momentos, lo compró, y lo compró con la intención de volverlo el Fox News colombiano. Entonces, el discurso mediático que quiere promover la familia Gilinski es el de la extrema derecha, que es un sector de esa élite, ese sector más relacionado con el paramilitarismo. No es gratis que Vicky Dávila esté casada con un neco, que es una familia tradicional del Caribe colombiano que tiene 1000 investigaciones abiertas de sus relaciones con las autodefensas, ¿ya? Y Vicky Dávila no tiene ningún problema en promover ese relato de extrema derecha desde la dirección de Revista Semana. Yo creo que todo eso hace parte de construir el relato, unos más descafeinados, más tibios, otros de forma clara, como hace Vicky Dávila, pero todo ese relato se construye, ¿no? Lo interesante es que Vicky Ávila es lo suficientemente hábil como para nunca meterse en esa conversación sobre su familia Necos, y entonces uno no puede ver a Vicky Ávila hablando de sus relaciones familiares porque ella sabe cuándo callarse, ¿sí? Pero pues desde su espacio de poder ella está promoviendo un discurso
funcional a esas élites paramilitares y mafiosas. Por otro lado, Coronel, como su merced tal cual lo menciona, pues es un empresario de la comunicación, pero yo sí lo identifico más como con esa élite liberal de la que pues que mencionaba anteriormente. Entonces, y por eso esa élite liberal no le gusta la corrupción, ¿sí? Entonces, y por eso Coronel, si por algo es reconocido en los últimos años, es por sus denuncias frente a Álvaro Uribe Vélez. Pues ¿por qué? Pues porque lo que le interesa es construir una narrativa en donde esta sociedad sea una sociedad de gente, de méritos, en donde lo que hay que hacer es esforzarse, más o menos. Eh, Insisto, porque si usted no se esfuerza, entonces usted es el culpable de su propia miseria. ¿Cómo hace la gente para esforzarse cuando no tiene derecho ni a la educación ni a la salud? O sea, ¿cómo hace la gente para esforzarse cuando ya tiene condenado durante las próximas generaciones a su familia a la miseria? Esa es la meritocracia que yo no entiendo y por eso me parece tan cruel que la educación sea la principal herramienta de exclusión social en Colombia por encima de cualquier otra. Usted no tiene derecho jamás a levantar la cabeza porque es que no le vamos a dar el derecho ni a educarse. O sea, es que Es que me parece incluso esta falta de sensibilidad cuando a veces hacemos contenidos que son demasiado académicos o complicados. Me gusta más hablarle a la gente de la calle precisamente por eso, porque es que tantísima gente no ha tenido la oportunidad de unos estudios que cómo le podemos hablar a la élite que se ha podido estudiar. Deberíamos hablarle en el idioma a la gente de la calle para que entienda, para que se mueva, ¿no? y esa es la trampa de esos liberales, entonces, y esa es la trampa de ese relato liberal. Pero al final ellos están interesados por promover la idea de que esa es la sociedad que tenemos. Entonces, por eso les molesta y les fastidia tanto pues esta gente mafiosa y criminal. Lo que quieren, y esa también era la intención de Juan Manuel Santos. En ese sector de la élite está Juan Manuel Santos, está también el mismo Alejandro Gaviria. La intención de esa élite es limpiar esta sociedad de esos factores genocidas, más o menos. Y está muy bien que se opongan a esos valores, pero también hay otros Pero valores de sensibilidad social, porque a mí me parece que muchos de estos, como los Danieles, como Coronel, como todos estos, de alguna forma representan unos valores clasistas que los alejan del pueblo en general, porque cuando tú has visto, por ejemplo, alguna entrevista que le ha hecho Daniel Samper a Francia Márquez, en el que Francia Márquez le da toda una cátedra sobre lo que es racismo en base a unos comentarios y a unas formas en que él la llama, es cuando te das cuenta realmente lo que hay detrás de esa tibieza en el que hay en muchos comunicadores colombianos. Hay un clasismo clarísimo, hay un patriarcado, hay una serie de condicionantes que no les pueden permitir ser ni informantes ni referentes sociales. ¿Por qué? Pues porque ya van sesgados, ¿no? si nos ponemos a profundizar, pues es una élite tal cual, clasista y racista, que por ejemplo les molesta un montón que se disputen los espacios de lo que ellos consideran que es la intelectualidad. Entonces, que es más o menos la imagen que proyecta Alejandro Gaviria, de que es un intelectual y que está escribiendo y leyendo mucho. Y se lo digo porque, pues al final, esa élite, ese espacio de la élite quiere monopolizar los saberes, como que nosotros somos los que dictamos qué es lo académico y qué es lo técnico, y pues ustedes tienen es que hacernos casos a nosotros, porque nosotros fuimos los que estudiamos por allá en Estados Unidos y en Europa y Como sabemos qué es lo Carrasquilla. correcto. Es lo correcto es que, y qué es lo que se debe hacer en términos de políticas públicas, tal cual. Carrasquilla es otro ejemplo, ¿sí? Entonces, y ahí entonces les molesta resto que gente racializada, que gente pobre les diga, hey, pues la democracia es otra cosa, ¿sí? La democracia no es que nosotros agachemos la cabeza y les hagamos caso a ustedes porque ustedes tienen títulos, sino que dialoguemos entre todos y nos pongamos de acuerdo sobre qué es lo mejor que se debe hacer. Por eso a ese sector les molesta tanto que los cuestionen, ¿sí? Mm. Les molesta tanto que les digan, hey, ustedes están equivocados, ustedes no están en lo correcto, ustedes tienen que escuchar también a los humildes y tienen que escucharlos de verdad, no escucharlos de manera complaciente, sino escucharlos y Condescendiente, sí.
Sí, a esta gente le repatea que haya canales alternativos como este, de pronto un ciudadano que coja y empiece a expresar sus opiniones y muchos otros lo escuchen, porque precisamente desmonta, ¿no? Todo ese clasismo. Chamil, yo hay dos preguntas que quiero hacerte antes de que terminemos hoy. Una de ellas es qué opinas del tema de la crítica del presidente a la tasa de interés del Banco de la República, la reducción de los precios de ARA y del Grupo Éxito. ¿Qué opinas de eso? Porque ahí hay un relato importante también en juego. Claro, porque entonces de esas narrativas que se han querido imponer, por ejemplo, es que es incuestionable la autonomía de las instituciones bajo el esquema que nos montamos en la Constitución del 91, ¿sí? Entonces, algo que se repite todo el tiempo desde los medios corporativos es que el Banco de la República es impoluto y que todas sus decisiones están en función del bienestar general de la sociedad. Y lo cierto es que el Banco de la República está encargado de la política monetaria, ¿sí? Y esa política monetaria pues tiene diferentes variables, pero una de las más importantes es subir o bajar las tasas de interés. Para explicárselo a la gente, el Banco de la República es el banco de los bancos, o sea, el Banco de la República le presta a los bancos comerciales el billete para que los bancos comerciales lo distribuyan en la sociedad. Cuando el banco quiere que haya menos dinero circulante, sube las tasas de interés, ¿sí? Cuando el banco quiere que haya más dinero circulante, baja las tasas de interés. ¿Para qué suben o bajan las tasas de interés? Porque hay una escuela económica que dice que la inflación es un problema monetario, ¿sí? O sea, que la inflación es una consecuencia de que haya muchísimo dinero circulando, ¿sí? Espero ser lo suficientemente claro. Y el problema, o bueno, más o menos lo que viene criticando el presidente es que necesitamos que haya dinero invirtiéndose en la economía productiva. Sí. Entonces, en eso se está metiendo el presidente en la discusión, como interlocutemos con los bancos para que los bancos presten dinero a la economía productiva, a economía que genere empleos. El problema para el presidente es que si el Banco de la República sigue con el discurso de que hay que subir las tasas de interés para bajar la inflación y que esa es la única manera en que se baja la inflación, no es posible estimular la economía productiva en Colombia y por lo tanto no es posible generar empleos. Más o menos eso es la intención Mm. política del presidente y por eso lo critica. ¿Qué es lo que pasa y cómo eso se ataca desde los medios corporativos de comunicación? No se meta con el Banco de la República. El Es Banco de la sagrado el República banco, sí. es Son los que sagrado, saben, ¿no? Son los que saben. y eso es un problema. Lo cierto es que ya se están empezando a ver los resultados de ese objetivo económico del gobierno. Entonces, el gobierno está interlocutando con los diferentes actores económicos. El gobierno ya convenció a varios bancos comerciales de que bajara las tasas de interés de los créditos con la intención ya mencionada y ya interlocutó con grandes superficies para que esas grandes superficies bajen los precios de los productos de la canasta familiar. ¿Para qué? Pues porque la inflación tiene explicaciones más allá de temas monetarios, o sea, los productos suben también por restricciones de oferta. Está clarísimo con lo que pasó en esta última semana y media, que esas grandes superficies han estado especulando con los precios de la canasta familiar. Pero cuando entra el gobierno y les dice, hey, no sean cabrones, bajen los precios porque eso nos conviene a todos, eh, cuando una grande superficie lo bajó, que fue ARA, las otras se vieron obligadas a bajarlo, pues también por cuestiones de competencia y de oferta y demanda. Entonces, el gobierno está jugando políticamente con estos actores económicos para poder cumplir también con sus objetivos. El objetivo del gobierno es bajar los precios de la comida para que la gente pueda comer y eso ya se está empezando a lograr. Apenas van 9 meses. Estoy seguro que vamos a seguir caminando hacia allá. Insisto, ahí vuelve a ser importante el papel de los grandes medios corporativos, porque el relato desde los grandes medios, por un lado, es ese en cuanto al Banco de la República, y por el otro es el de minimizar
la victoria política del gobierno frente a ese diálogo con esos actores económicos, con esas grandes superficies que bajaron los precios de los alimentos, como eso no es importante, eso es una victoria pírrica, pero no es una victoria pírrica porque eso no se había hecho antes en este país. Demuestra que estaban especulando con el alimento de los colombianos, demuestra que estaban abusando, que podían haberlo hecho en un país en el que hay tanta gente pasando hambre, podían haberlo hecho mucho antes. Y ahora el pueblo sabe y deben exigir que los precios de los alimentos sean lógicos, porque además hasta que no tengamos una política agrícola, una reforma agraria, una soberanía alimentaria, vamos a depender mucho de todos estos especuladores que son los que no son los que lo cultivan, son los que lo venden, lo revenden y al final multiplican el valor de los alimentos por mucho. Entonces sí que han quedado en evidencia con esto. Y eso no lo puede decir el presidente porque el presidente tiene otra función, pero sí lo podemos decir nosotros. Nosotros. Sí, eso sí es producto de la especulación y Sí, eso es producto del acaparamiento y eso es producto también, probablemente en el caso del grupo de éxito, de joder al gobierno, ¿sí? Pero claro. entonces, eh, lo que digo, el gobierno convence a Ara de que baje los precios y le tocó a los otros bajarlos por temas también de competencia. Mm. Entonces, ahí el gobierno también está jugando con los intereses particulares de estas grandes superficies. Y listo. Uno entiende por qué el presidente no se puede meter en esa pelea, pero nosotros sí podemos decirles que son unos sinvergüenzas especuladores. Y pues seguramente va a seguir avanzando con otros actores económicos en esa clave. Shamil, y ahora que su merced, porque a mí me encanta cuando tú dices su merced, me recuerda mucho gente muy querida y muy cercana que ya olvidé esa forma tan bonita de llamar a las personas que tenemos en Bogotá y en Boyacá. Ahora que tú dices eso, voy a ponerles el intro ya para final de la entrevista sobre la entrevista que le hicimos, ni más ni menos que al jefe, al director del sindicato del Banco de la República, que contamos lo que es el Banco de la República, cómo funciona el Banco de la República, cómo lo está intentando privatizar el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, etcétera, porque es perfectamente complementaria a esta entrevista. En Colombia hay un superbanco. No tiene clientes como usted, como yo, sino que sus clientes son otros bancos. Literalmente maneja la economía del país. Incluso fabrica el dinero. Todo eso tiene repercusiones reales sobre usted, sobre nosotros, porque determina la inflación, puede determinar el desempleo. Incluso administra las reservas internacionales del país de oro. Hacerse con el poder de ese banco es clave en Colombia. Están privatizando el Banco de la República. Luis Carlos Sarmiento se está tomando el Banco de la República. Hansel Verónica Rocha Corredor, la directora del área de recursos humanos del Banco de la República, que viene de alguna manera como puerta giratoria desde el grupo Aval, con una trayectoria terrible de masacres laborales en los bancos. En época de pandemia vendieron una cantidad importante de las reservas de oro. Al país no se le ha dicho en qué se gastó esa plata o con qué fin se vendieron las reservas de oro. ¿Cuáles son las reservas del Banco de la República? 73.000 millones de dólares. ¿Han notado hechos de corrupción en el manejo de esos dineros por parte de ese auditor? Lo que nos llama la atención y venimos denunciando es que lleva 25 años, ha pasado por todos los gobiernos. Al interior del Banco de la República pasan cosas raras, como por ejemplo la importación de la moneda. Propongo que se haga una moneda conmemorativa a los 25 años del auditor general del Banco de la República. No, y que hagan otra moneda en conmemoración de Sarmiento Angulo, que acaba de cumplir como 100 años y que ya es el dueño del banco, y que le hagan una estatua en la entrada del Banco de la República. Están sucediendo hechos ilícitos al interior del banco en contubernio con otras entidades del Estado. Sí, necesitamos que el presidente nombre a ese nuevo auditor y eso es meter una comadreja dentro, hermano, y eso va a empezar a sacar cochinadas. Le agradezco muchísimo, profe, de verdad, porque cada charla contigo es de tomar apuntes. Yo no tomo apuntes porque tengo que estar aquí hablando contigo, pero la voy a volver a ver y voy a tomar apuntes porque aprendemos mucho. Espero verte, pero periódicamente aquí. Te agradezco muchísimo, de verdad. ¿Algún mensaje, algún mensaje de aliento que quieras darle ahora mismo a los jóvenes? ¿Algún mensaje pedagógico para que distribuyan o ayuden a hacer de este conocimiento, pues, una fuerza política?
No, Pablo, pues de nuevo muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que es bien difícil mantener la coherencia y mantener también la rigurosidad. Si algo yo le digo a mis estudiantes es que si van a ser de izquierda, pues sean de izquierda, pero estudien, porque precisamente por ser de izquierda nos toca más complicado. Ujú. Si entonces no es suficiente con estar convencidos de que se tiene la razón, sino que hay que estudiar y durísimo los argumentos no solo propios, sino el contrario. Y hay que estudiar, y eso no tiene un atajo. Si no se estudia, nos ganan, más o menos. Y particularmente para el que esté viendo esto, pues yo tengo mis redes sociales abiertas. Mientras yo pueda, voy a contestar la respuesta o voy a contestar la pregunta que sea. Sí, siempre y cuando no sean groserías o Yo los mal. invito a que en los comentarios le hagan las preguntas al profe Shamil que quieran que le conteste en el próximo programa la próxima semana. Y de esta manera vamos haciendo una interacción. Nosotros normalmente no hacemos directos en este canal por temas de hackeos, por temas de pedagogía y por temas de disponibilidad de tiempo, pero esto sí lo podemos hacer. Hagan sus preguntas y las vamos a contestar todas y cada una de ellas. Muchísimas gracias, Chamil. Hasta siempre y desde luego, esto fueron palabras mayores, hermano. Muchas gracias. Pablo, nuevamente gracias. Gracias a todos. Hasta luego.